Bernardo, déjame centrar justamente la pregunta que te quiero hacer en el punto donde la deja Jorge. La teología de la liberación, que en su inicio pues recibió un trato ambiguo por parte del Vaticano y luego contundentemente contrario. Marcó la teología de la liberación a Jorge Mario Bergoglio y me encantaría que nos contaras desde qué momento, según tu análisis de su biografía, se volvieron piezas claves los argumentos de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, que en efecto fueron muy influyentes en América Latina con sus ideas. Sí, efectivamente, la teología de la liberación es una reflexión teológica sobre la vida y el papel de la Iglesia en el mundo, y que en fines de los años 60, 70 marca mucho la vida de la Iglesia. Congregaciones, especialmente los jesuitas, donde pertenece Bergoglio, no podemos olvidar que él viene de la congregación, digamos, adopta esta perspectiva, pero yo no estaría tan seguro de que fuera una teología de la liberación al estilo Gustavo Gutiérrez, de movimientos sociales o desde el cautiverio como Leonardo Boff, una teología de la liberación, digamos, que se vivía bajo las dictaduras militares. Más bien Bergoglio es hijo de la teología del pueblo, podríamos decir una teología prima hermana de la teología de la liberación, donde el sujeto es el pueblo, donde el sustrato es cultural y no, digamos, rechaza hasta cierto punto las teorías marxistas que en algún momento permearon a la teología de la liberación, sobre todo ciertas, digamos, análisis del tercer mundo, desarrollistas, etcétera. Bergoglio viene de otra, digamos, de otra matriz, pero cercana, con un lenguaje parecido, con una problemática muy cercana, la pobreza, la injusticia, el descarte, ¿no? Porque era el autoritarismo, los militares, es decir, la teología del pueblo, cuyo principal pensador es Escanone, que es uno de los guías del Papa, está muy vinculado junto con la teología de la liberación a un contexto común. Entonces, por lo tanto, hay muchas perspectivas que podríamos decir son cercanas, pero no idénticas. Vamos ahora a pasar a este rumor, déjame, tú lo mencionabas, estos ecos, pues más bien de sus adversarios. Adversario suyo, y quizás es un honor, fue Kirchner y Milei al mismo tiempo. Pero bueno, entre los argumentos, Jorge, que se esparcieron en su contra, es que en efecto él habría participado o sido cómplice de la desaparición de dos jóvenes novicios, que fue un tema muy delicado, relatado. Cuéntame, ¿cuánto de verdad, de sustrato tiene esto? ¿O fue en realidad parte del juego político entre el poder de la Iglesia y el poder político de su momento? A ver, Bernardo tiene toda la razón. Francisco Bergoglio, en aquella época, Jorge Bergoglio, que es cuando yo lo conocí, en los años fines de los 76, 77, son los años que yo lo conocí en aquella época, en Argentina, no era un hombre de la teología de la liberación, era un hombre de la teología de la pobreza, nunca fue militante de ninguna fuerza política, no estaba de acuerdo con la militancia práctica, como hicieron otros sacerdotes, y hay una historia que lo intenta relacionar con la desaparición de dos sacerdotes jesuitas que sí estaban en la militancia política, que son desaparecidos, son torturados, luego son liberados a partir de distintas gestiones, y esa es una historia que crean el matrimonio Kirchner. Bergoglio, siendo sobre todo en la época que es arzobispo, antes de ser arzobispo, está ahí en Buenos Aires, durante todo ese periodo del gobierno, primero de Néstor, después de Cristina, está muy enfrentado con los Kirchner, tiene muchas diferencias con los Kirchner, los critica.
por la vena autoritaria que tienen los Kirchner, y por el tipo de asistencialismo que establecen los Kirchner. Hacen muchas críticas contra ellos. Entonces los Kirchner lo acusan de ser un peronista de derecha. Cristina lo dice con toda claridad que es un peronista de derecha y lo acusa con ese episodio del secuestro. Dice que él entregó a 2 sacerdotes jesuitas. Me consta personalmente que eso no fue cierto. Abordaste ese tema en entrevista con él. Hablamos de ese tema, hablamos del tema, esta mujer de la que hablábamos hace, Esther Balestrino de Cariaga, que fue mi suegra, en esa época era mi suegra, era muy joven, pero ya estaba casado. Él tiene un papel fundamental denunciando el secuestro y el asesinato de ella, sí, junto con 2 monjas francesas y 8 madres de madres de Plaza de Mayo que son secuestradas y asesinadas. Él tiene un papel importante en eso, tiene un papel importante en el secuestro de la que era mi esposa, que era la hija de esta mujer, que estuvo 6 meses en un campo de concentración, donde Bergoglio hizo gestiones importantes para tratar de liberarla. Ese era el estilo de Bergoglio en estos temas. No era un hombre que iba a hacer declaraciones a los medios, pero sí realizó todas las gestiones posibles por la liberación de esos 2 sacerdotes jesuitas, de muchas otras personas. Conozco personas a las que Bergoglio, las conozco personalmente, de que Bergoglio las llevó a San Miguel, donde estaban que era el convento, el seminario de los jesuitas, que los escondió ahí, que los ayudó a sacarlos del país. Entonces, me parece una acusación infame. Bernardo, fue, decía yo hace un momento, un gran político. Como líder religioso entendió los entresijos de la política. Se volvió una voz muy potente desde Argentina y valdría la pena ver cómo fue adquiriendo pues a potencia justamente su liderazgo y al mismo tiempo cómo logró que desde Argentina pues su presencia, su personalidad lograra compaginar con el Vaticano, ocupado pues buena parte por liderazgos muy, muy conservadores, que uno podría decir adversos a él, aunque terminaron siendo aliados. Cuéntame cómo se fue construyendo la personalidad política del Papa Francisco en estos años. Mira, Ricardo, Jorge, les voy a contar una anécdota. Cuando es nombrado Francisco como Papa, Bergoglio como Papa, estaba de paso aquí uno de los grandes analistas de la religión en Argentina, Malimasi, Fortunato Malimasi, y estuvimos en un programa de radio en el cual él se lamentaba que Bergoglio fuera papa. Dice, va a ser un desastre en la vida de la iglesia, es un conservador, un jesuita que es insensible al tema del pueblo y tal. Claro, él era peronista y él acusaba a Bergoglio de estos enfrentamientos con los Kirchner. Después, cuando Francisco empieza a asumir y tiene actitudes y declaraciones progresistas, su primer acto fue ir a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, defendiendo a los migrantes, y empieza a tener apertura a la mujer, va a Río y dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? En fin, este gran sociólogo de las religiones en Argentina tiene una frase en la cual justifica su error analítico. Dice, no es lo mismo ser Bergoglio en Argentina que ser Francisco en Roma. Es decir, la aportación que tiene Francisco al pontificado es una sensibilidad latinoamericana, es una sensibilidad pastoral, y es sobre todo romper con ese cerco que planteó Juan Pablo II y Benedicto XVI frente al Concilio Vaticano II. Ese cerco lo abre Francisco. Francisco plantea nuevamente el rol de la Iglesia en un mundo moderno cambiante, donde los temas son diferentes: la ecología, el papel de la mujer, la apertura a los homosexuales, el tema de matrimonios, etcétera.
Entonces sí creo que este proceso, porque Bergoglio era como cardenal muy conservador, pero Bergoglio estaba bajo la égida de Benedicto XVI, que era más todavía, pero logra romper, sacudirse y convertirse en un fiel garante de una sensibilidad del continente latinoamericano. Y a mí me parece muy interesante no solamente esta conversión, sino esta impronta que le pone al pontificado de la Iglesia Católica. Ahora, creo que es interesante la reflexión. En efecto, el asiento determina la conciencia. ¿Dónde está uno? Pues cambia la ruta o incluso los objetivos y la misión. ¿Logró Francisco hacer movimientos en la Iglesia? ¿Logró desplazar a los cardenales más conservadores, a las partes más rancias de la Iglesia? ¿Logró abrirla a este diálogo con otras religiones? ¿Cumplió con su misión, Jorge? Mira, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si uno ve simplemente el cuadro de quiénes van a estar en este cónclave para elegir un nuevo papa, vemos que es un cuadro de obispos que viene de todas partes del mundo, que tiene un estrato incluso de edad, de origen, de formación completamente diferente al que teníamos, y me parece que en esos hay... Veamos solamente el dato de ayer. Recibe a Vance, que es un hombre que nosotros estuvimos en agosto, en una larguísima plática con Francisco en agosto pasado, y en la parte privada de la plática no ha hablado precisamente bien de Trump o de lo que podía venir en Estados Unidos. Y lo recibe unos minutos, estaba en el Vaticano, y luego... En lo que se lee en la Plaza de San Pedro es una fuerte reflexión en apoyo de los migrantes, en contra del tema de las armas, que era uno de los temas que mayor interés le daba. Pone un acento completamente diferente a lo que tuvieron sus predecesores. Y entonces me parece que la transformación de la Iglesia, el tema de las personas lésbicos, gay, de los trans, de los migrantes, es muy importante en Bergoglio, y lo insistía en Bergoglio, en Francisco, e insistía continuamente en ellos. Me parece que hay una línea de transformación que no es menor en una institución como la Iglesia, con 2000 años de antigüedad, ¿no? Bergoglio se hace cargo, o más bien Francisco, para ponerlo ya en la perspectiva de su papado, se hace cargo de los cambios que está enfrentando el mundo, pero el mundo va más rápido que esos cambios. Y en efecto, Bernardo, en los últimos meses y en los últimos años, su salud fue mermando junto con su liderazgo. Y mira que hacía falta su voz, o ha hecho falta su voz, frente a la emergencia pues de estas otras miradas del mundo antagónicas con las que el Papa Francisco sobrevivió y promovió. Te pregunto, en los pasos que siguen, si ves una iglesia contemporizando con voces como la de Trump, la de Putin, la de Netanyahu, o ves una iglesia apuntalando un liderazgo similar o incluso que vaya más allá de la que promovió Bergoglio, Bernardo. Mira, Jorge tiene razón en el sentido de que el conjunto de los cardenales, el 85% han sido nombrados por él, pero no han sido clones. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, incluso Benedicto XVI, nombraba a cardenales que eran muy próximos ideológicamente a ellos. Francisco no. Podemos decir coloquialmente que hay de dulce, de chile y de manteca. Por lo tanto, no está garantizado para nada una continuidad, al contrario. Y la postura del Papa Francisco también provocó una reacción muy fuerte de los sectores desplazados por el propio Papa Francisco, que son los sectores ultraconservadores. No podemos obviar que en Europa y por supuesto Estados Unidos, la derecha y la ultraderecha están presentes. Y eso la Iglesia no escapa a este movimiento. Es decir, los sectores conservadores están muy acechantes a la vida de la Iglesia.
Y por lo tanto el cónclave pues, tiene sus misterios, va a tener sus misterios porque se van a enfrentar dos modelos de iglesia. El modelo, digamos, conservador, que plantea que la iglesia tiene que mantenerse con una identidad firme, fuerte, frente a una modernidad acechante que la hace perder identidad. No olvidemos que Benedicto XVI acusó a la liberalización sexual del 68 como causante de la pederastia de la iglesia, ¿no? La iglesia contaminada por la modernidad. Y otro, que es el que abre Francisco, que es el continuar con las instituciones del Concilio Vaticano II para que la iglesia se adapte, se esfuerce por el mundo moderno, por las mujeres y los hombres del mundo moderno. Entonces ahí están, más allá de los nombres, de las trayectorias, lo que deja Francisco es una recomposición importante, ciertamente, pero hay dos proyectos en donde los sectores ultraconservadores y de ultraderecha católica están fuertes. Y los sectores progresistas cercanos a la apertura del Papa también. Entonces va a ser muy interesante desde el punto de vista sociológico ver casi una confrontación de trenes, un choque de trenes. Jorge Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Ras de Tierra esta mañana. Muchísimas gracias, Bernardo, un saludo también. Bernardo, muy contento de haberte tenido también acá. Un abrazo muy grande, gracias por habernos tomado la llamada. Un abrazo, querido Ricardo. Para cerrar el programa, vamos a Argentina.